Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar de HIPO. Yo soy Valeria y bueno, soy gestora de intermediación hipotecaria y trabajo aquí en HIPO. Y me comentan por el pinganillo que este es el sexto webinar que hacemos y bueno, esta vez hemos decidido abordar uno de los temas que más dudas os despiertan a los jóvenes respecto a vuestro futuro. ¿Cómo conseguir una hipoteca? O lo que es lo mismo, ¿cómo me compro mi primera vivienda? Pues bien, antes que nada y para empezar, aprovecho para agradecer que hayáis contado conmigo, chicos, porque para hablar de este tema la verdad es que me hace mucha ilusión. Personalmente creo que la parte que más me gusta de este trabajo es tratar con gente joven, entonces es un tema que creo que puedo abordar bastante bien. Vale, fenomenal, se me escucha. Bueno, está claro que ser joven ahora mismo es complicado y más en el siglo XXI. Y bueno, a veces dando palos de ciego, ¿no? Lo normal es que nos surjan muchas dudas y sobre todo cuando hacemos una inversión tan importante como la compra de una vivienda. Entonces, se nos surgen un montón de dudas. Vale, que me estaban diciendo que no se me escuchaba, pero bueno, a ver, veo por el chat, se me escucha, ¿verdad, chicos? Vale, fenomenal. Pues nada, os estaba diciendo que ahora mismo pues es bastante complicado a día de hoy, ¿no? Eh, ser joven y sobre todo cuando estás buscando financiación. Entonces, si se te hace un mundo buscar vivienda, imagínate buscar hipoteca. Entonces, bueno, por eso es imprescindible siempre contar con expertos en la materia, como por ejemplo en HIPO, que somos unos cracks en esto de las hipotecas y bueno, tanto mi equipo como yo, para aquellos que están aquí curioseando, estaremos encantados de intentar ayudaros. Para el que no lo sepa y quien se acaba de apuntar a HIPO y no nos conozca muy bien, nosotros lo que realmente hacemos es ofrecer un servicio 360 grados y lo que hacemos pues básicamente es acompañaros en todo el proceso, o sea, desde el principio hasta el final. Porque al final, o sea, es muy importante que te sientas un poco arropado en esta situación y bueno, y cumplir el sueño de comprarse una primera vivienda, pues al final nos involucramos bastante, yo creo, y hacemos todo lo posible para que consigáis esa maravillosa casita y podáis independizaros. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tratar los puntos más importantes, ¿vale? Para conseguir financiación siendo joven. Entonces, desmentiremos algunos mitos y sobre todo hablaremos sobre las entidades que trabajan en estos productos y de si merece la pena realmente aprovecharlos o realmente podemos acceder a otros productos financieros igual de competitivos. Entonces, aquí tenemos algunas de las preguntas que la gente cuando entra a HIPO nos suele hacer y la verdad es que se repiten bastante, ¿vale? Y he hecho, pues, he apuntado algunas que son muy sonadas y normalmente son las siguientes, ¿vale? Hay hipotecas para gente joven y para quién están dirigidos estos productos, que bueno, ahora os haré un adelanto, pero bueno, al final no sabemos muy bien qué es lo que es ser joven y ahora mismo os lo diré que es para los bancos ser joven. ¿Quién puede optar a ellos? ¿Hay beneficios o son abusivos? ¿Pueden darme una hipoteca aunque no tenga ahorros? ¿Qué situación laboral necesito para conseguirla? Y bueno, muchas más, pero realmente creo que estas son las más importantes. Bueno, antes que nada deciros que al final del webinar haremos una ronda de preguntas, pero si tenéis cualquier duda siempre podéis escribir a hola@hipo.com, ¿vale? Para que estudiemos vuestro caso y echaros una mano en la búsqueda de la financiación. Entonces, volvamos al tema, ¿vale? ¿Cómo lleváis lo de ahorrar, chicos? Bueno, aquí me miran con cara de que, de que realmente no lo llevamos muy bien y bueno, está claro que cada año se está volviendo más difícil esto de independizarse para los jóvenes españoles, sobre todo este año parece que se hace cuesta arriba y dudo mucho que nadie esté de acuerdo conmigo, así que aparte de con la intención de facilitar el acceso a la vivienda, pues muchos bancos han decidido ofertar unas condiciones especiales con sus hipotecas para jóvenes. Y también, pues realmente pues para captar, ¿no?, a este nicho, a esta generación y bueno, muchos más bancos han lanzado nuevos préstamos hipotecarios, con lo que en teoría ofrecen pues ventajas más atractivas y no disponibles para otros colectivos, ¿vale? Hoy en día los criterios, para que os hagáis una idea, aquellos que no tenéis mucha idea del tema de las hipotecas, los criterios generales son que los bancos lo que financian es hasta el 80% del precio de compra-venta o hasta el 80% del precio de tasación. Pero como ya sabemos,
y como ya he adelantado, es muy complicado ahorrar ese 20% más los gastos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para empezar, sin ser muy ambicioso en Madrid, pues estaríamos hablando de una vivienda de unos 300.000 euros aproximadamente y necesitaríamos a priori tener 60.000 euros nada más y nada menos que solo para aportar de ahorros, más los gastos, lo que podría suponer, teniendo en cuenta que en Madrid es el 6% de ITP, pues entre unos 18.000 y unos 20.000 euros, es decir, 80.000 euros de ahorros con menos de 35 años, o sea, puede ser una locura. Y aunque tengas un buen empleo, estabilidad laboral y un empleo bastante decente, puede resultar, pues eso, complicado. Entonces, es cuando encontramos productos que pueden llegar hasta el 90, 95, incluso al 100% de financiación, ¿vale? Depende de la vivienda, depende del banco, depende de nuestro perfil, depende de la tasación, bueno, depende de muchísimas cosas. Entonces, básicamente, antes de repasar punto por punto los requisitos, os voy a adelantar el más importante, ¿vale? Que es tener menos de 36 años, es decir, el máximo para optar a este tipo de hipotecas sería 35 años. Y en esta franja todavía estamos siendo considerados jóvenes para las entidades que, bueno, la verdad es que podrían incrementar un poco la edad, pero realmente hasta los 35 dan este tipo de productos. Entonces, estas hipotecas representan mejores condiciones, se supone, ¿no?, en los préstamos hipotecarios, o al menos eso es lo que rezan algunos de los artículos que hemos estado mirando mis compañeros y yo para realizar este webinar y para, sobre todo, contrastar información. Entonces, a continuación comentamos los requisitos, ¿vale? Porque no sabemos muy bien qué es ser joven, pero en este caso lo tenemos claro, menos de 35, y también tenemos que asegurarnos de cumplir los requisitos, ¿vale? El target es lo que os comentaba, menos de 35, bueno, incluso en 35 años. Uno de los titulares, por lo menos. Luego, por otro lado, la estabilidad laboral, ¿vale? Lo ideal para que las entidades consideren que tenemos estabilidad laboral es mínimo tener un año de antigüedad. Aún así, es obvio que por tu edad pues, puedes llevar poco tiempo trabajando y en el mercado laboral y el banco te exigirá, aunque sea que tengas un empleo fijo, pero esta cierta antigüedad pues, puede ayudar un montón. Y luego pues, hay sectores en alza, como son los relacionados con la informática, las nuevas tecnologías, que también pueden ser clave. Aunque no debemos desesperarnos, la verdad, porque siempre se puede defender la operación con una balista o justificando un cambio con una mejora de condiciones. Lo digo para aquellos que se lo estén planteando y ahora mismo pues no tengan la antigüedad que necesitan, ¿vale? Si justificamos una buena vida laboral y una trayectoria profesional, pues que a medida que se ha ido desarrollando, pues ha buscado nuevos retos, pues siempre se puede vestir bien la operación y defenderlo. Luego, por otro lado, también es interesante incluir un segundo titular. ¿Vale? Esto puede ayudar a reforzar la operación. ¿Por qué? Porque los ingresos netos de la unidad familiar, ¿vale?, aumentan considerablemente y, bueno, esto a las entidades lo que supone es que hay menos riesgo en la operación y aumentan las posibilidades de mejorar la oferta que nos pueden hacer. Deberán ser unos ingresos suficientes para que te den la hipoteca, obviamente, pero bueno, teniendo un buen sueldo no es solo la garantía, sino que también hay que repasar ciertos puntos, pero puede ayudar. Aún así, obviamente, si eres un único titular y lo que buscas es financiarte tu propia vivienda, pues tenemos operaciones que han salido así, siendo menores de 35 años y obviamente si tienes un sueldo que refuerce la operación, pues no tendría que haber ningún problema, ¿vale? Luego, por otro lado, es importante que sea la primera vivienda, ¿vale? La adquisición de vivienda para uso habitual. Normalmente es lo que nos piden las entidades, ¿vale? Depende un poco del producto en que lo enfoquemos y por eso es muy importante estar acompañado de un profesional para que te oriente y te indique un poco cómo se puede plantear la operación, pero a priori es importante que sea la residencia habitual, ¿vale? Y que sea la adquisición de primera vivienda, eso sobre todo. Luego también es importante demostrar ahorros, es decir, una capacidad de ahorro, porque al final la entidad también, aparte de garantizar el pago de la hipoteca con nuestra nómina, pues también quiere ver que somos personas solventes. Entonces, esto es bastante clave y si presentamos ahorros, está claro que las entidades pues, nos mirarán con otros ojos. Para comprar una casa necesitaremos por lo menos lo que ya os adelantaba al principio, que es el 20%, pero ¿qué pasa? Que en este tipo de productos pues, nos piden menos aportación. Normalmente, si tienes un buen perfil, puedes acceder a una financiación mayor y aportar menos ahorros, ¿vale? Que es lo que iremos hablando. Una pregunta que nos hacen mucho y que se me ocurre ahora mismo es ¿y qué hago si no tengo ahorros, pero realmente tengo un buen perfil
y puedo optar a este tipo de hipotecas? Pues a ver, siempre muchos de nosotros o muchos de vosotros, de hecho, contáis con ayudas de familiares. Entonces, siempre existe la opción de optar a una donación, ¿vale? O un préstamo entre familiares. Obviamente hay que tener en cuenta la cuota del préstamo, ¿vale? Para calcular el ratio de endeudamiento, que eso lo miraremos en el siguiente punto, pero realmente es una forma de aportar ahorros a la operación, teniendo en cuenta que vamos a optar a una mayor financiación y, bueno, siempre lo que os decía, acompañados por un experto, pues se puede plantear, se puede ver y si tenéis esa suerte, sí que se puede aprovechar. Luego, por otro lado, no poseer otras deudas. Vale, esto es importante. Nosotros, cuando vamos a optar a una hipoteca, ¿vale? Tenemos un porcentaje de gastos fijos que, según a ojos de las entidades, pues podemos tener mensualmente. Entonces, este ratio está en torno al 35-40%. Obviamente depende de la entidad. Vamos a ajustarnos en este caso al 35%, ¿vale? Por ejemplo, si la unidad familiar, es decir, los dos titulares reciben un ingreso neto de unos 4.000 euros mensuales, ¿vale? Pues nuestro ratio de endeudamiento sería unos 1.400 y si nos ajustamos hasta el 40, pues unos 1.600. Entonces, esto supondría que nuestros gastos fijos se tendrían que ajustar a una hipoteca de este nivel. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un préstamo? Pues a ver, realmente si cumplimos este requisito y nos podemos ajustar y deslizar entre estos números, pues no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si nos excedemos? Pues lo ideal realmente sería poder quitarnos ese préstamo, ¿vale? Con los ahorros que tenemos e intentar pedir un poquito más de financiación, porque eso ayudaría a que a ojos del banco pues tengamos más capacidad de pago. Luego, por otro lado, un requisito fundamental es la contratación de productos financieros adicionales, ¿vale? O sea, existe la posibilidad, y de hecho es una realidad, de que las entidades nos van a pedir vincularnos con seguros de vida, seguros de hogar, domiciliación de nóminas, etcétera. Obviamente depende de la entidad, depende de los productos y depende de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que al final pues esto encarece la oferta inicial. Entonces, es importante que conozcamos las ventajas y desventajas de tener estos productos con las entidades, ¿vale? Y sobre todo que sepamos calcularlo. Entonces, es cierto que dependiendo del capital solicitado, ¿vale? El peso de la vinculación y el precio de los seguros y sus coberturas, obviamente, podemos calcular si realmente nos sale a cuenta tenerlos con la entidad. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo que no lo tengo en el slide, pero os podría decir que en cualquier caso, imaginaros que una diferencia de tener el seguro de vida con una entidad o no tenerlo, ¿vale? Serían 25 puntos. Imaginaros que tenemos un 1,85, ¿vale? A tipo fijo bonificado y un 2,15 sin seguro de vida. Pues esto supondría 414 euros, ¿vale? De diferencia anuales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ver si conseguimos un seguro 414 euros más barato que con la entidad. Imaginaros que tenemos un seguro de 1.000 euros, pues si lo conseguimos 414 euros más barato, obviamente salimos ganando, ¿vale? De hecho, dentro de HIPO tenemos un departamento que hace un estudio muy exhaustivo del peso de las vinculaciones y os puede ayudar con ello. Incluso un gestor de HIPO, ¿vale? Estudiando vuestro caso, un cambio de hipoteca ahora que bueno, que está muy en alza el cambio de variable a fijo, pues os podemos ayudar perfectamente, podemos valorarlo y podemos ver cómo ayudaros. Al final, lo más importante para nosotros es el ahorro que podáis tener con vuestro préstamo hipotecario y al final no todo es el TIN, sino que también hay que ver los productos vinculados y los beneficios o bueno, en algunos casos no tan beneficiosos, tipos de interés reducidos, ¿vale? Depende de la entidad, depende de las primas y depende de muchas cosas. O sea que esto en cualquier caso se puede estudiar y se puede ver. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, ¿no? Hay muchas veces que buscamos en internet y vemos artículos e intentamos ver pues, si tenemos estos productos, si podemos optar a ellos. Al final ya hemos repasado un poco cuáles serían los puntos más fuertes para tener una hipoteca joven, ¿vale? Pero ahora vamos a repasar las ventajas que suelen
que suelen informar y vamos a ver si son 100% reales. Financiación más alta, por supuesto. Si eres joven, puedes optar a financiación más alta. Pero sí que es verdad que hay entidades que te pueden dar hasta el 90%, ¿vale? Supeditada a una tasación y que a lo mejor te pueden beneficiar por tipo de interés si consideras que tienes esos ahorros. Si no los tienes, obviamente, pues ponte en contacto con un experto y se valora la operación. ¿Mejor tipo de interés? Bueno, depende de la entidad. A priori no. ¿Por qué? Porque cuanta más financiación pedimos, más encarece el tipo de interés. Entonces, sí que es verdad que hay vinculaciones en algunas entidades que hasta los 35 años te bonifican, es decir, pues yo hasta los 35 años puedo aprovechar y bonificar un 0,10 adicional, pero esto no va a ser toda la vida. Entonces, obviamente hay que valorarlo a largo plazo y bueno, y ver un poco los pros y contras. Pero yo diría que mejor tipo de interés eh, no, no, no sería del todo correcto. Menos comisiones, pues obviamente esto se puede negociar, ¿vale? Con las entidades hay una capacidad de negociación muy alta, creo que realmente menos comisiones o más comisiones depende un poco de la capacidad que tengamos para hablar con los bancos y bueno, siempre que acudas a un experto pues puedes considerar que vas a conseguir mejores condiciones. Entonces, lo de menos comisiones seguramente sí, pero no quita que siendo no joven también puedas conseguirlo. Luego, tenemos por aquí también el siguiente punto, que es más tiempo para devolver el dinero. Bueno, realmente, normalmente las entidades trabajan hasta 30 años de hipoteca. Sí que es verdad que puedes optar a una carencia o algo similar, pero bueno, a priori, pues los 30 años son 30 años para todas las entidades. Sí que es verdad que, pues si coges la hipoteca un poco más mayor, pues hasta los 75 años, pues si lo cojo con 50, pues tendré 25 años para pagar la hipoteca. Entonces, más tiempo para devolver el dinero seguramente sí, pero bueno, no cambia mucho el producto realmente. Y mayor flexibilidad, pues dependiendo de la entidad, habría que valorarlo. Entonces, bueno, nuestras recomendaciones, ¿vale? Por parte de IPO es sobre todo dejarse aconsejar. Nosotros al final somos un equipo muy joven. La verdad es que creo que la media en IPO, el otro día lo estábamos comentando y son como 30 años, ¿no? Entonces, la verdad es que conocemos muy bien qué es ser joven, los productos, cómo enfocar las operaciones y bueno, creerme si os digo que podemos valorar la situación para que llevéis la experiencia de la manera más amena posible y que os acompañemos sobre todo en todo el proceso. Entonces, bueno, existen multitud de productos en las entidades financieras. La verdad es que el pool bancario es enorme, hay mucho producto financiero, tanto para jóvenes como para otros nichos, y al final creo que la clave es conocerlos, optimizar el proceso y no ir dando coletazos por los bancos, sino intentar entender cómo funcionan las entidades, acudir a pues, intermediarios o incluso a tu entidad un poco para que te pueda orientar y valorar otras opciones, pero no siempre ir al préstamo joven porque siempre hay más opciones y creo que también hay que valorarlas. Entonces, ¿qué bancos dan estos productos? Pues bueno, realmente hay muchos bancos que los dan, ¿vale? Entre ellos los que más trabajamos sobre todo es Santander, Kutxa, Evo, porque es banca digital, pero hay muchos más, ¿vale? Sabadell también tenía un producto similar y bueno, se van actualizando y ahora mismo os diría que son las entidades, las que he comentado, son las entidades principales. Pero bueno, a ojos de un departamento de riesgos, ser joven siempre es algo positivo y aunque no tengan productos como tal, pues se adaptan, son más flexibles y bueno, si se viste bien la operación y se defiende, ser joven siempre es un pro. Entonces, hablando de la subida del Euribor, ¿no? Que también está muy en alza ahora mismo y que podemos comentar, surge una duda, ¿no? Y es que, ¿qué tipo elijo? ¿Fijo, variable o mixto? Vale, pues en este momento de incertidumbre yo me tiro a la piscina y me baso en lo que yo veo y yo creo. La verdad, esto es una opinión totalmente personal, pero al final me dedico a esto y creo que puedo dar mi opinión. Entonces, llegados a este punto, los tipos fijos han subido mucho. La verdad es que los tipos fijos de hace un año no tienen nada que ver con los de hoy.
Sí que es verdad que hay capacidad de negociación, sí que es verdad que depende de la situación financiera, depende de cuántos ahorros aportes, depende de muchísimas cosas, pero los tipos fijos no son lo que eran. Entonces, que un tipo fijo te da una seguridad brutal durante 30 años, eso seguro, pero también hay otras opciones. Entonces, si por ejemplo eres una persona joven que quiere amortizar su hipoteca en los primeros años, pues yo elegiría un mixto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el periodo fijo va a ser más competitivo, puedes ir amortizando, puedes negociar una amortización parcial cero y cuando llegue el variable, pues a lo mejor ya has amortizado el capital que te queda pendiente o tienes un capital tan bajito que los intereses que se generan pues no te suponen, no te suponen tampoco un incremento demasiado abusivo en la cuota, ¿vale? Y luego el tipo variable, pues la verdad es que hay tipos variables súper competitivos, entonces entramos en lo mismo. Si somos capaces de amortizar y tenemos claro que esa hipoteca la vamos a amortizar o incluso que dentro de unos años vamos a vender esa misma vivienda, ¿vale? Como inversión, pues adelante. Yo creo que son muy interesantes las hipotecas variables y mixtas. La verdad es que es muy divertido buscar estos tipos porque al final todo el mundo va a lo fijo y creo que sí que da una seguridad bastante alta, pero creo que si sabes aprovechar la tesitura, pues puedes optar a un variable y a un mixto igual de competitivo y aprovecharte un poco de lo positivo, ¿no?, que tienen estos productos. Entonces, nada, simplemente comentar que la banca online y los jóvenes pues estamos completamente unidos y en consecuencia las plataformas digitales creo que es la unión perfecta para conseguir una vivienda. Las viviendas obviamente las vemos por internet, pues también aprovechamos y vemos las hipotecas. Entonces, desde IPO, pues toda la gestión 100% online. Obviamente hay entidades que trabajan mejor de manera online, pero bueno, ahora mismo está habiendo eh, la digitalización de la banca y la verdad es que las entidades en ese aspecto han avanzado un montón, pero sí que es verdad que hay entidades bueno, que son unos cracks en esto de la digitalización, como puede ser Evo, y bueno, al final hay que aprovechar un poco de esa gestión tan rápida que pueden llegar a realizar y desde IPO la verdad es que hay ciertos canales que funcionan muy bien, que son digitales y que vamos, recomendamos al 100% a los jóvenes. Y sobre todo si estáis dispuestos a adquirir productos bancarios de manera 100% online, tenéis poco tiempo y queréis estar acompañados, pues creo que es una oportunidad muy, muy buena. Entonces, ¿cómo podemos ayudaros desde IPO? Pues la verdad es que ya lo he comentado, pero bueno, somos la primera plataforma española que encuentra, negocia y gestiona las hipotecas y bueno, y combinamos el desarrollo tecnológico con el apoyo de expertos hipotecarios que al final, pues al igual que vas al médico cuando te duele algo, pues yo creo que hay que acudir a este tipo de profesionales cuando estás un poco perdido. Al final es un campo muy amplio y lo mejor es estar acompañado en todo el proceso y bueno, y solucionar las dudas y tener a una persona al lado que sea neutra y que te ayude en todo el proceso. Entonces, nuestro proceso es muy sencillo, te puedes registrar en IPO, respondes al cuestionario, subes la documentación y solicitas las ofertas, ¿vale? Realmente en ese punto nos ponemos en contacto con vosotros, analizamos la operación, optimizamos el proceso y ahora mismo con la subida de tipos lo que intentamos es ser muy ágiles. Entonces, no vamos a aplicar a 10 bancos, vamos a aplicar a 2 o 3, pero los 2 o 3 que hagamos pues van a ser muy, muy competitivos o al menos vamos a considerar que son los más competitivos y en función de vuestra situación intentaremos hacer todo lo posible para conseguirlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso, las mejores propuestas adaptadas a vuestro perfil y también es un estudio gratuito, ¿vale? Que eso creo que también es importante, os acompañamos en todo el proceso de manera gratuita, gratuita para vosotros, no es gratuita para el banco porque al final ellos también se aprovechan de nuestro, bueno, aprovechan nuestro trabajo pues para también conseguir nuevos clientes y también es importante. Así que nada, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda o consulta, pues ya sabéis, podéis escribirnos sin compromiso a hola@ipo o valeria.mesones@ipo, que sería mi correo. Y nada, si queréis pasamos a las preguntas y ha sido un placer. Espero que haya quedado todo bastante claro, pero bueno, obviamente encantada de responder cualquier pregunta que tengáis. Vale, sí, nos preguntan si uno de los titulares, si fuese una hipoteca de más de un titular, tiene más de 36 años, ¿se podría acceder a la hipoteca joven?
Vale, pues en ese caso, con que uno de los titulares tuviese menos de 36 años sería suficiente, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que depende de la entidad, pero el hecho de que ya haya un titular en esa situación, pues sería positivo. Vale, en relación a los avales, nos preguntan también, ¿sería un problema aportar una avalista? ¿Qué supondría? Vale, pues el tema de los avalistas, la verdad es que no he reparado mucho en ello, pero sí que es una manera de conseguir financiación, ¿vale? Por encima del 90%. ¿Y qué supone? Pues supone que durante 5 años en algunas entidades, ¿vale? Se aporte un avalista y esta persona avala con su nómina y con sus bienes e inmuebles. Pero ¿qué pasa? Que al final son 5 años pasan volando, refuerza la operación, hace que puedas conseguir más financiación y en cualquier caso, si no dejas de pagar la hipoteca y no tienes ningún problema, pues no supone nada. O sea, al final es algo positivo. Hay mucha gente que tiene miedo de aportar avalistas, pero si realmente no supone un problema, yo sí que os animo que si podéis aportarlos, lo hagáis, porque bueno, si realmente es simplemente pues eso, aportar la nómina de esta persona, también estudian su perfil, su solvencia, sus deudas, ¿vale? También nos avalan con las deudas, entonces es importante que sea una persona solvente, que no tenga CIRBE, o bueno, y si la tiene, pues que esté dentro de los ratios que hemos comentado, ¿vale? El 35-40%. Y nada, no supone, no supone nada, ¿vale? Realmente sería como un, entre comillas, cotitular de la operación durante los 5 primeros años en entidades como, por ejemplo, Santander, pero bueno, no lo veo un problema, la verdad. Vale, otra pregunta por aquí. ¿Podéis estudiar mis primas de seguro y ofrecerme algo más competitivo aunque ya tenga la hipoteca firmada? Vale, pues el tema del estudio de las primas, por supuesto. Si ahora estáis pensando en cambiar de hipoteca, obviamente si tenéis un tipo fijo competitivo, pues no es el momento, pero si tenéis un variable sí. Y luego, por otro lado, el tema de las primas, pues podéis acudir a nosotros, ¿vale? Tenemos un departamento interno que es experto en este tipo de operaciones y lo que hace es valorar el peso de las vinculaciones, comparar un poco vuestros seguros, cuánto podríais ahorrar, si el ahorro en intereses merece la pena, os hace la comparativa y, bueno, en función de las coberturas, de vuestra edad, del catastro, metros cuadrados, depende de también tipo, o sea, si es seguro de hogar o seguro de vida, etcétera, pues os, os piden los datos. Pero bueno, os podemos hacer un estudio, también es totalmente gratuito y claro que sí, encantados de ayudaros. Vale, una última pregunta. En condiciones normales, ¿cuánto se tarda en recibir las primeras ofertas? Pues en condiciones normales, no sé a qué te refieres realmente, pero normalmente nosotros una vez te registras en nuestro canal lanzamos la operación, ¿vale? Y entre 48 y 72 horas como máximo tenemos respuesta. Hay derivaciones que son incluso antes, sí que es verdad que la entidad tiene que tener muy claro que te puede ofrecer condiciones para lanzarte una oferta, pero bueno, si nos ponemos con el caso y realmente necesitamos agilidad, hacemos todo el push que podemos y podemos agilizar el proceso. Pero bueno, realmente pues eso, entre 2 y 3 días ya tienes la primera propuesta y a partir de ahí a valorar. Yo creo que sería el timing más o menos de que recibís las ofertas. Vale, nos preguntan también por el tema de la tasación. ¿Hay algo especial para el tema jóvenes? ¿Funcionaría exactamente igual? Pues funcionaría exactamente igual. Y bueno, ya aprovechando la pregunta, pues también comento que nosotros trabajamos con tasadoras homologadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el pro de las tasadoras homologadas? Pues que la tasación, el informe, vale para cualquier entidad. Esto hace que agilice el proceso muchísimo. Si tenéis mucha prisa, pues podemos ir avanzando con una tasación en firme e incluso si consideráis que necesitáis más financiación, pues al final es una ayuda para nosotros esa tasación. Bueno, nosotros al final avalamos con nuestra nómina y con el inmueble que estamos aportando a la operación. Entonces, si esa tasación tiene un valor
por encima del mercado, incluso es decir, estás haciendo una buena compra, pues eso ayuda al tema de la financiación y nosotros al final damos ese servicio 360, o sea que os podemos ayudar con eso. No hay ninguna diferencia en especial, las tarifas son las mismas, pero sí que creo que es bastante un plus a la hora de valorar muchas entidades a la vez y sobre todo en estos tiempos que hay una subida de interés brutal, pues agiliza el proceso y no dependes de una entidad, sino que al final es una entidad externa que ante cualquier problema pues mm, te lo soluciona muy rápido y bueno, es bastante ágil, entonces no hay ninguna diferencia, pero ayuda mucho. Vale, otra pregunta. ¿Se pueden hacer amortizaciones parciales en hipotecas para jóvenes? Vale, las amortizaciones parciales están sujetas al tema de las condiciones que hemos comentado en uno de los puntos, en la negociación de condiciones. Entonces, claro que se puede amortizar y de hecho sería lo ideal, ¿no? Ser joven, tener amortización parcial cero y poder ir amortizando a tu antojo. Entonces, está sujeto a la ley hipotecaria, ¿vale? La amortización total, por ejemplo, no es negociable, pero la amortización parcial sí. Entonces, en cualquier caso, si lo hacéis a través de hipo, os aseguro que cualquier gestor hipotecario se va a asegurar de que esa amortización sea cero o lo más baja posible porque depende de la entidad y de sus políticas. Pero bueno, es un punto que es muy interesante y que sí que se puede negociar, o sea que yo diría que sí. Vale, pues por ahora no hay más preguntas, parece. Así que lo podemos dejar por ahora. Vale, fenomenal. Pues nada, un placer haber impartido este webinar y nada, si os surge cualquier duda, pues ya sabéis que podéis escribir a hola@hipo.com o valeria.mesones@hipo.com y nada, y muchísimas gracias a Cris y Javi por tenerme aquí y nada, que nos vemos pronto.